Mi nombre es Juan Camilo Duzán, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Esto forma parte de nuestro proyecto de investigación de la materia de Derecho Internacional Público y pues bueno, el objetivo principal de este video es identificar cuáles son las fuentes del derecho y los principios que son aplicados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues a lo largo de su jurisprudencia y de sus fallos. Primero, antes que nada, para poder comprender esto es preciso que identifiquemos cuáles son las fuentes generales del derecho. Encontramos en primer lugar la legislación, las leyes, como fuente principal. Bueno, podemos definir las leyes como el conjunto de normas que han creado los órganos legislativos de cada nación y bueno, en algunas ocasiones también el órgano ejecutivo cuando cumple funciones legislativas. En estas podemos encontrar principalmente la definición y las características del comportamiento que deben tener las personas pues como para vivir en una sociedad armoniosa y pues relativamente justa. Pausa. Bueno, también es importante tener en cuenta que dentro de esta legislación o de estas leyes encontramos dos principios muy importantes para el cumplimiento de ellas, como lo son la obligatoriedad y la generalidad como características. Para continuar encontramos la jurisprudencia. La jurisprudencia como fuente del derecho hace referencia a todos aquellos fallos judiciales emitidos por pues, diferentes órganos de justicia, bien sean altas cortes o bueno, en general todas las cortes de derecho. Estos fallos son interpretados como jurisprudencia y pasan a ser fuente del derecho, dado que en ellos podemos encontrar algunas explicaciones sobre cómo realizar interpretación de la norma o de la ley, que es la fuente principal del derecho. Para continuar, encontramos la costumbre como fuente de derecho. La costumbre es más bien una norma que emana del comportamiento habitual de las personas de determinada comunidad, bien sea una comunidad extranjera, comunidad internacional o una comunidad interna. La costumbre se diferencia de los usos, dado que la costumbre es tan importante para la comunidad que pasa a ser casi que obligatorio su cumplimiento, de manera que el no cumplir con él pues acarrea tanto juicios morales como penales. Por el contrario, los usos simplemente son formas de hacer las cosas y pues en caso de que no se sigan los usos para las actuaciones de las personas, pues por más que existan juicios morales o reproches, nunca existirá una sanción penal para ellos. Y por último encontramos la doctrina. La doctrina, al igual que la jurisprudencia, nos sirve como fuente de derecho, dado que en ella podemos encontrar formas de interpretar conceptos propios del derecho, dado que los autores están capacitados en su mayoría para realizar aportes a lo que vendría siendo la interpretación del derecho. Dado que algunos términos no son conocidos por todas las personas, es preciso recurrir en ocasiones a la doctrina para de esta manera poder interpretar de mejor manera los conceptos que nos trae el derecho y asimismo poder aplicarlos a casos concretos. Generales del derecho internacional no son propiamente fuentes formales del derecho internacional público en la medida en que no se trata de un conjunto de procedimientos encaminados a dar origen a determinadas reglas jurídicas internacionales. Por el contrario, estamos en presencia de unas normas que aparecen recogidas en tratados internacionales, costumbres universales o regionales, o incluso en actos jurídicos unilaterales de organizaciones internacionales, como es el caso de ciertas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y cuya función es la de sentar las bases para la convivencia pacífica entre los pueblos. Dicho esto, podemos afirmar que los principios generales del derecho establecen una manifestación de principios de lógica jurídica aplicada en la esencia misma del derecho, cuando no constituyen un principio de la justicia que en sí mismo admite en su utilización analógica, debido a la práctica que evidencia su utilización en la ausencia de tratados y costumbres, aunque sin duda su esplendor histórico se sitúa en los orígenes del derecho internacional y reviste actualmente una menor frecuencia.
Por otra parte, es posible sostener que el intérprete del derecho internacional recurre a los principios generales del derecho sin aplicar la institución sobre la cual requiere fundar su argumento o decisión según se trate de un agente o un magistrado, sino que pues utiliza una generalización basada en las normas del derecho interno de distintos estados. Esto no significa que pues necesariamente se pondere su utilización como fuente autónoma con el objeto de impedir una situación de nullique, es decir, la presencia de un caso en el que el juez se encuentre ante la imposibilidad de juzgar, ya que este temor no se presenta en las controversias internacionales entre estados, toda vez que en hipótesis la imposibilidad de juzgar acarrea el rechazo de toda demanda infundada en las normas convencionales o consuetudinarias. El internacional es un pacto o convenio entre estados, puesto por escrito. Si en las relaciones privadas los contratos son regidos por el derecho civil, los convenios entre soberanos están sometidos al derecho internacional público, que es rama peculiar del derecho positivo que se basa en los compromisos adquiridos. Vale advertir que los estados independientes asimilan también otras instituciones u organizaciones internacionales que tienen reconocida la capacidad para ser tratados. Por eso se habla a veces de sujetos de derecho internacional para englobar a tales organizaciones junto con los estados propiamente dichos. Bien, para concluir, y pues obviamente también darle sentido a este video, inicialmente dijimos que nuestro objetivo principal era definir cuáles de las fuentes de derecho general y fuentes de derecho internacional son utilizadas por la Corte Interamericana de Derechos para la solución de sus casos y pues para la emisión de sus sentencias y fallos. De esta manera entonces podemos encontrar que la costumbre es una fuente común tanto para el derecho interno como para el derecho internacional, dado que en ambos casos es utilizado como fuente. Sin embargo, en materia de la Corte Interamericana de Derechos, la costumbre no es una fuente que se utilice mucho, dado que pues, la costumbre no suele entrar a resolver casos de los derechos inherentes a las personas o a las comunidades. Por ende, es muy difícil que encontremos la costumbre como una fuente aplicable a las sentencias y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Encontramos las leyes también. Las leyes en ocasiones sí son utilizadas dentro de los fallos como fundamentos de derecho, dado que en muchas ocasiones el derecho internacional entra a solucionar conflictos internos de ciertos países, de manera que pues es necesario tener en cuenta la legislación interna de dicho país para asimismo poder dar un fallo acorde a derecho pues en materia de esa nación. La jurisprudencia, tanto en materia internacional como en materia doméstica, la jurisprudencia siempre es muy importante como costumbre, como fuente del derecho, dado que la jurisprudencia pues bueno, forma un precedente judicial, por lo cual puede ser utilizado como guía para solucionar casos de similares causas, y también puede ser utilizado como fuente de interpretación para nuevos conceptos que pues permitan dar lugar a nuevos fallos y a nuevas sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos. Por ende, la jurisprudencia sí es una fuente utilizada por ellos pues para la emisión de sus sentencias. Encontramos también la doctrina, y allí encontramos que, aunque es escasa, también en ocasiones sirve como fuente para las sentencias y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos, puesto que la doctrina, al igual que la jurisprudencia, muchas veces, como lo mencionamos anteriormente, sirve para dar explicaciones respecto de ciertos conceptos que no son claros, de manera que una vez la doctrina es interpretada, puede ser aplicada a ciertos conceptos que pueden ser utilizados para la solución de los conflictos, para la emisión de fallos y sentencias. Y por último encontramos los principios. Los principios, al igual que en todos los aspectos del derecho, los principios son fundamentales, son vitales para la existencia de cualquier fallo o sentencia judicial, dado que si no se respetan los principios, pues bueno, no se estaría llevando a cabo un orden lógico y un debido proceso, pues
pues para la emisión de los fallos judiciales, ni en aspectos domésticos ni en aspectos internacionales puede dejarse de lado, pues debido a su importancia, de manera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también utiliza esta fuente para sus fallos y para la emisión de sus sentencias. Por último, pero no menos importante, encontramos los tratados. Los tratados, de hecho, son bastante importantes, ya que en materia internacional casi que podría equivalerse a lo que hace la legislación en materia nacional. Los tratados internacionales, los convenios y todos los pactos emitidos por cortes internacionales, por convenciones internacionales y demás órganos internacionales, hacen las veces de legislación, dado que el contenido de ellos indica la forma en la cual deben actuar los sujetos de derecho internacional, bien sean naciones, organizaciones, personas y demás sujetos. Es importante tener en cuenta que los tratados son la principal fuente en la emisión de sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que existen muchos tratados en los cuales se han dado a conocer y, bueno, más que todo se han impuesto ciertos derechos que deben ser respetados por encima de cualquier legislación nacional, de manera que las constituciones nacionales suelen estar supeditadas a dichos tratados internacionales y por ende son materia fundamental para los fallos de la Corte Interamericana de Derechos, porque en ellos se consagran derechos que son fundamentales y de obligatorio cumplimiento para todas las personas, pues sin importar la nación a la cual pertenezcan o el grupo de sujetos al cual se encuentren adicionales.